¿Es posible encontrar sentido en la existencia del mal, o estamos condenados a convivir con un enigma que desafía nuestra razón y nuestra fe? Reseña. El mal. Un reto a la filosofía y a la teología de Paul Ricoeur es una obra en la que el filósofo francés aborda uno de los problemas más antiguos y complejos del pensamiento humano, el mal. Ricoeur examina esta cuestión desde una perspectiva multidimensional, explorando sus raíces filosóficas, religiosas y éticas. El libro se presenta como un diálogo profundo entre la filosofía y la teología, buscando comprender cómo el mal puede ser interpretado y enfrentado desde ambos campos. La obra intenta responder a la difícil pregunta de por qué existe el mal y cómo éste desafía nuestra capacidad de entender y actuar éticamente en el mundo. Ricoeur analiza el mal como una experiencia concreta que afecta a la humanidad en tres niveles: el pecado, la culpa y la maldad radical. El pecado se asocia con la transgresión de normas religiosas y éticas, mientras que la culpa implica una dimensión más personal, donde el individuo reconoce su responsabilidad en los actos dañinos. La maldad radical, inspirada por la filosofía kantiana, representa una fuerza que parece estar más allá de la comprensión humana, una inclinación hacia el mal que desafía cualquier justificación racional o moral. En su análisis, Ricoeur busca un equilibrio entre el reconocimiento del sufrimiento real que causa el mal y la necesidad de ofrecer una respuesta que no sea puramente racional ni meramente religiosa. Uno de los puntos centrales del libro es la crítica a las teodiceas o justificaciones del mal. Ricoeur argumenta que cualquier intento de justificar el mal en el marco de un plan divino inevitablemente falla en su propósito, ya que trivializa el sufrimiento humano y se aleja de la experiencia real del dolor. En lugar de buscar una justificación, el autor propone un enfoque hermenéutico, que intenta interpretar y dar sentido al mal sin negarlo ni minimizarlo. Esta hermenéutica no tiene la intención de resolver el problema, sino de iluminarlo, reconociendo la dificultad de reconciliar la existencia del mal con un sentido pleno de justicia y bondad. Paul Ricoeur comparte ideas con filósofos como Emmanuel Levinas, quien aborda el mal desde la ética y la responsabilidad hacia el sufrimiento ajeno, Emmanuel Kant, con su concepto de maldad radical como una inclinación humana difícil de explicar moralmente, y Hannah Arendt, que examina cómo el mal puede manifestarse de manera cotidiana y banal. Al igual que Ricoeur, todos buscan entender el mal como un reto ético y existencial. El libro también explora la noción de misterio en relación con el mal, destacando que no puede ser completamente comprendido o resuelto por el pensamiento humano. Para Ricoeur, el mal es un enigma que desafía tanto a la filosofía como a la teología, pero no por ello debe ser ignorado o aceptado pasivamente. El filósofo sugiere que, aunque la razón y la fe no puedan explicar completamente el mal, sí pueden ayudar a construir respuestas éticas y prácticas que permitan enfrentarlo. Esta actitud de compromiso práctico es clave en su propuesta, pues se aleja del fatalismo y se orienta hacia la acción moral. Ricoeur no solo se centra en la dimensión teórica del mal, sino que también aborda sus manifestaciones concretas en la historia y en la vida cotidiana. Reconoce que el mal ha tomado muchas formas a lo largo de la historia, desde la violencia extrema hasta la opresión sistemática. Sin embargo, su enfoque no se limita a la denuncia de estas manifestaciones, sino que busca comprender las condiciones que permiten que el mal surja y persista. Al hacerlo, aporta una visión que intenta reconciliar la necesidad de acción contra el mal con la dificultad de comprender su origen último. En resumen, el mal. Un reto a la filosofía y a la teología de Paul Ricoeur es una obra que invita a reflexionar profundamente sobre el problema del mal, reconociendo su carácter ineludible y su resistencia a cualquier solución simplista. Ricoeur no ofrece respuestas definitivas, sino una serie de interpretaciones que buscan iluminar la complejidad del mal y sus implicaciones para la vida humana. El libro es una contribución valiosa para quienes buscan entender cómo la filosofía y la teología pueden interactuar para enfrentar uno de los desafíos más difíciles y persistentes del pensamiento humano. Crítica. El mal. Un reto a la filosofía y a la teología de Paul Ricoeur es una obra que destaca por su profunda exploración del problema del mal desde perspectivas filosóficas y teológicas. Ricoeur se sumerge en un análisis multidimensional del mal, reconociéndolo como una realidad que afecta a la vida humana en niveles éticos, religiosos e históricos. Su enfoque hermenéutico es un punto fuerte del libro, ya que no pretende justificar el mal, sino interpretarlo y dar sentido a sus diversas manifestaciones. Sin embargo, este enfoque también puede ser visto como una limitación, pues algunos lectores podrían buscar respuestas más concretas a la problemática del mal, algo que el autor evita para mantener la complejidad del tema. Un aspecto valioso de la obra es la crítica de las teodiceas tradicionales, que intentan justificar el mal en el contexto de un plan divino.
Ricoeur argumenta de manera convincente que estas justificaciones tienden a trivializar el sufrimiento humano. En cambio, su propuesta de comprender el mal como un enigma invita al lector a aceptar la dificultad de reconciliar su existencia con la justicia y la bondad. Sin embargo, esta actitud de aceptar el mal como misterio puede resultar insatisfactoria para aquellos que esperan que la filosofía o la teología ofrezcan soluciones más definidas, quedándose en una reflexión que, si bien es profunda, puede parecer inconclusa. La obra también presenta una mirada crítica sobre cómo el mal se manifiesta en la historia, abordando la violencia, la opresión y las atrocidades de manera reflexiva. Sin embargo, en algunos pasajes se podría considerar que el análisis histórico es insuficiente, ya que se enfoca más en la interpretación ética que en un estudio detallado de los contextos históricos específicos donde el mal se ha hecho presente. Esto podría dejar a los lectores con la sensación de que el libro no aborda del todo las raíces sociales y políticas del mal, limitándose más al plano conceptual. A pesar de estas críticas, El mal, un reto a la filosofía y a la teología sigue siendo una obra relevante para quienes buscan profundizar en la cuestión del mal desde una perspectiva filosófica rigurosa y abierta al diálogo con la teología. Ricoeur ofrece una reflexión que, aunque no proporciona soluciones fáciles, invita a una comprensión más amplia y matizada del sufrimiento y la maldad. Es un libro que desafía al lector a pensar más allá de las respuestas tradicionales y a enfrentarse al enigma del mal con una disposición ética y crítica. Razones para leer el libro. Exploración profunda del problema del mal. El libro ofrece un análisis detallado del mal desde perspectivas filosóficas y teológicas, abordando sus múltiples dimensiones y manifestaciones en la vida humana. Crítica a las explicaciones tradicionales. Ricoeur cuestiona las justificaciones clásicas del mal en la teología y la filosofía, lo que invita a una reflexión más crítica y abierta sobre la naturaleza del sufrimiento. Enfoque hermenéutico único. La obra propone interpretar el mal en lugar de justificarlo, lo que permite una comprensión más rica y matizada de su impacto en la existencia humana. Relevancia ética y práctica. Más allá de las teorías, el libro invita a considerar cómo enfrentamos el mal en nuestras vidas cotidianas, ofreciendo una perspectiva que va de lo abstracto a lo práctico. Diálogo entre filosofía y teología. Para quienes disfrutan de las conexiones entre distintas disciplinas, la obra presenta un intercambio fructífero entre dos campos del pensamiento que, aunque distintos, se complementan. Reflexión sobre la historia y la violencia. El libro no solo se centra en teorías abstractas, sino que también examina el mal en contextos históricos concretos, lo que enriquece la comprensión de cómo se manifiesta en la realidad. Autor: Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, 1913 a 2005, fue un destacado filósofo francés, conocido por su profundo trabajo en hermenéutica y fenomenología. Nacido en Valence, Francia, quedó huérfano a una edad temprana, lo que influyó en su perspectiva sobre la vida y el sufrimiento. Estudió filosofía en la Universidad de Rennes y luego en la Sorbona, donde se interesó por la fenomenología de Edmund Husserl y el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue prisionero de guerra durante 5 años, lo que le permitió reflexionar sobre temas de libertad, sufrimiento y maldad, aspectos que luego influirían en su obra filosófica. La filosofía de Ricoeur se caracteriza por un enfoque interdisciplinario, integrando la fenomenología, la hermenéutica y la ética. Fue un gran defensor de la hermenéutica como una metodología para interpretar textos y experiencias humanas, considerando que los fenómenos complejos, como el mal, requieren un enfoque interpretativo. Ricoeur se interesó por cómo el lenguaje y la narrativa afectan nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, proponiendo que el mal debe entenderse no solo como un concepto abstracto, sino también como una experiencia que se vive y se cuenta. Uno de los aspectos más notables de su obra es su intento de unir la filosofía con la teología. Aunque no se consideraba un teólogo, Ricoeur reconocía la importancia de las cuestiones religiosas en la vida humana y no evitaba dialogar con la tradición judeocristiana. En libros como El mal, un reto a la filosofía y a la teología, aborda temas que cruzan ambos campos, cuestionando cómo la filosofía y la religión pueden interpretar el enigma del mal sin caer en simplificaciones. Ricoeur fue profesor en prestigiosas instituciones, como la Universidad de Estrasburgo, la Sorbona y la Universidad de Chicago, donde su pensamiento ejerció una gran influencia en la filosofía continental y anglosajona. En sus clases y escritos, abordaba temas como la memoria, la identidad y la narración, proponiendo que la interpretación de los textos es un acto ético, ya que influye en la manera en que entendemos nuestra realidad. Esta intersección entre ética y hermenéutica es clave en su pensamiento. Su obra no se limita al mal, también abarca la teoría de la acción,
la justicia y la política, siempre con un enfoque que busca comprender la complejidad humana. Ricoeur sostenía que la experiencia del sufrimiento y el mal no pueden ser explicadas únicamente por la razón, y defendía una perspectiva que reconociera la necesidad de la interpretación para abordar estas experiencias de manera significativa. Este enfoque se ve reflejado en su tratamiento de la memoria y el perdón, temas en los que también exploró cómo enfrentarse al mal en el contexto de la historia y la justicia. Paul Ricoeur dejó un legado filosófico que sigue siendo influyente, especialmente en la hermenéutica y en la filosofía moral y política. Su obra continúa inspirando a aquellos que buscan una comprensión profunda y matizada de temas complejos, como el mal, la ética y la identidad. La combinación de rigor filosófico y apertura a la interdisciplinariedad ha hecho que sus ideas sean relevantes tanto para filósofos como para teólogos y otros pensadores interesados en la condición humana.